Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí de nuevo, como todo domingo, una vez más y trayéndoles temas interesantes para que podamos entender un poco más cómo fue nuestro pasado prehispánico. Y al mismo tiempo, como vengo recalcando, traigo también una reflexión sobre lo que es el Inti Raymi y también el porqué de entender estas cosas, ¿no? A veces pensamos que el Inti Raymi es una fiesta donde sale al sol y todo esto, pero en realidad había mucho más allá, ¿no? Como dije en el video anterior, en el primer capítulo, el Inti Raymi no solamente era una fiesta, una celebración, una conmemoración al sol, sino a todas las fuerzas naturales que existiesen y sobrenaturales para que le den fuerza a él y al mismo tiempo a otras fuerzas, ¿no? Como por ejemplo el agua. Sabemos que el agua faltaba bastante en estas épocas y hasta ahora, ¿no? Sabemos que el agua es escasa en estos tiempos acá en el hemisferio sur, principalmente en épocas de invierno de la costa y de verano en la sierra. Entonces, como se dice, ¿no? Uno es recíproco, ¿no? O sea, si en la sierra falta agua, aquí también va a faltar, ¿no? En las partes yungas o bajas. Entonces, esta vez vamos a hablar sobre las huacas. Las huacas que a veces nos confundimos con un lugar, simplemente un cerro, decimos, ni es un cerro, es un lugar que hay por mi casa, ¿no? Lleno de tierra. He escuchado a gente decir eso. Pero bueno, no todas las huacas son sagradas, las que ustedes ven en las calles. Hay algunos lugares que son llamados huacas, pero que han sido en realidad centros ceremoniales y que no necesariamente tienen que haber sido un lugar específico de culto, ¿no? Algunos eran centros administrativos, casas o tambos, depósitos, entonces no siempre era el sagrado, ¿no? Y acá les tengo un relato bien interesante para comenzar sobre quién fue el promotor principal del culto a las huacas en tiempos del Tahuantinsuyo. Y esto es eh, sobre Tupac Yupanqui, nuestro Zapa Inca. Dice así, según el mito, cuando el Inca estaba todavía en el vientre de su madre, por arte de magia se le oyó la voz, revelando que el ser que daba vida a la tierra moraba en tierras bajas, cerca al mar, en el valle de Ishma, o sea, en Lima. Muchos años más tarde, cuando Tupac Yupanqui, ya adulto, devino emperador, la madre decidió contarle ese misterioso episodio. El Inca resolvió entonces ir a visitar ese valle lejano para conocer al Dios que tan asombrosamente se había manifestado a través de su propia boca. Una vez allí, pasó mucho tiempo en oración y ayuno, hasta que a los 40 días, desde una piedra, el ser misterioso finalmente le habló, confirmándole que era él quien le daba vida a todo lo que existía en el mundo de abajo, o sea, en el mundo de los llanos, de la costa, así como el sol, su hermano, animaba el mundo de arriba, las tierras altas de la montaña. Enseguida el Inca y su gente, en signo de reconocimiento por la benevolencia que tan poderoso ser les había mostrado al manifestarse, sacrificaron gran número de camélidos y quemaron cuantiosos tejidos en su honor, para luego preguntarle qué más podían hacer para honrarlo aún más. El dios le pidió entonces que se levantaran un santuario dedicado a su culto. Tupac Yupanqui inmediatamente mandó erigir un grandioso templo sobre la misma colina donde se encontraba la piedra desde la cual el dios le hablaba. Cuando el santuario fue ultimado, el dios al fin le reveló su nombre, Pachacamac, el que anima la tierra, el mismo con el cual desde en ese momento fue conocido en el antiguo valle de Ishma. Sin embargo, todavía no plenamente satisfecho, Pachacamac solicitó al Inca que construyera otros 3 templos para 3 de sus hijos, uno en el valle de Mala, otro en el valle de Chincha y un tercero en Andahuaylas,
y un cuarto hijo lo ofreció directamente al Inca para que éste lo tuviera siempre consigo y lo consultara todas las veces que fuera necesario. Obediente y agradecido, Tupac Yupanqui hizo erigir los santuarios en los lugares indicados y fue desde estos que se fueron paulatinamente multiplicando todas las otras huacas, siguiendo exactamente el mismo procedimiento, esto es, hablando a la gente y solicitando nuevos adoratorios para sus hijos, y así hasta el final, ¿no? Hasta los tiempos de los españoles. Entonces, tenemos algo muy interesante, ¿no? El propio Inca empieza a ayudar a formar un imperio de huacas dentro del Tahuantinsuyo. Y la huaca, pero primero vamos a pensar, ¿por qué se llama huaca, no? Hay muchas teorías, pero casi todas van al mismo punto. Y esto es que, por ejemplo, Pedro Cieza de León, uno de los primeros cronistas que vieron de cerca, o sea, fresquito el tema, la cosmovisión y a la gente en sus tiempos de los incas, él dice en su crónica del Perú, ¿no? Entre 1540 y los 50, él era un tipo muy inteligente, muy sensible también. Y como todo español de la época, súper religioso también, ¿no? En su cristianismo. Pero su crónica del Perú dice que recoge la información de la boca de los Auquis, ¿no? Como Cayutupa, por ejemplo, que fue descendiente de Huayna Cápac, y el tío de Inca Sayri Túpac, ¿no? Entre otros personajes más importantes. Y él dice lo siguiente. Primero que describe a las huacas. Dice que, por ejemplo, las grandes huacas que habían en el Tahuantinsuyo era el Templo del Sol del Cusco, Coricancha, el Guanacaori, que queda en el Valle del Cusco, todo el mundo conoce quién es el Guanacaori, ¿no? Segunda huaca después de Tamputoco, Vilcanota, ¿no? Que queda en la raya, en el Abra la Raya, ¿no? En Canchis, en Cusco, el Ancocagua, que es cabecera del río Apurímac en Espinar, Cusco, el Coropuna, próximo al Nevado Coropuna en Arequipa, Apurímac, entre Cusco y Vilcashuamán, Pachacamac en Lima, Catequil en Huamachuco. Ya muchos habrán escuchado también de Catequil, ¿no? Muy famoso también por sus predicciones. Pero él habla como define a Huaca, es uno de los, creo que el primero en definir la palabra Huaca, a decir que es oráculo, porque decía que cuando él fue a Pachacamac, cuando él vio todo lo que sucedió en Pachacamac y vio cómo veneraban a Pachacamac, a él le hizo recordar muchas las lecturas que él leía sobre el oráculo de Delfos. Entonces, una persona que en aquella época leía y sabía leer era una persona que tenía una educación sumamente rica en España, ¿no? O en Europa. Entonces, era una persona que de alguna manera empezó a relacionar el tema prehispánico con la historia occidental. No es bueno compararlo, pero algunas cosas podemos sacar para ayudarnos a encajar las piezas. Después, Betanzos, ¿no? Nos cuenta que él dice que era un adoratorio o ídolo. Betanzos estuvo también sumamente cerca, ¿no? A las panacas cusqueñas ya en tiempos digamos, de la transición. Entonces también vale la pena escucharlo, ¿no? Agustín de Zárate, en su historia del descubrimiento y conquista del Perú del 1555, dice, rendían culto a unas piedras llamadas huacas o ídolos, y que solo los encargados podían aproximarse a ellos. O sea, no era algo, digamos, fácil aproximarse a una huaca. Luego, tienen en los templos unas piedras a quienes veneran y adoran que llaman huacas, lo escribe con G. ¿Qué significa llorar? Y así lloran cuando entran en sus templos. Si ustedes ven actualmente en la sierra, cuando la gente, principalmente la gente de la sierra, de los pueblos pequeños, de los pueblitos, aquellas comunidades muy pequeñas y muy autóctonas, a la hora de rezar ellos lloran. Yo he visto eso en vivo cuando he vivido en el Cusco y he visto que la gente llora porque el llanto es parte de la súplica.
Y a veces hay gente que critica eso diciéndole que son lágrimas falsas, ¿no? Porque automáticamente se olvidan de la lágrima y continúan haciendo su faena. Pero el lloro es parte de la comunicación con la huaca. Entonces, lo que posiblemente haya visto Agustín de Zárate era la gente llorando, pidiendo, porque el lloro ayuda de alguna manera a atraer ese pedido, ¿no? Entonces lo puso como palabra llorar, ¿no? El fray dominico de Santo Tomás, en 1560, él lo escribe con G y también le dice Huaca, como templos de ídolos. Y ese es el diccionario más antiguo que se tiene del habla del Perú. Después, el tercer concilio de Lima, esos concilios que hacían en época de los españoles que daban pánico porque cada cosa que se les ocurría, como eliminar huacas o estirpar y prohibirles cosas a los indígenas, dentro de sus estudios, ellos pusieron en el 1586 huaca como ídolo adoratorio o cualquier cosa señalada por la naturaleza. O sea, que eso lo vamos a explicar más adelante. ¿Por qué? Cualquier cosa señalada por la naturaleza, porque habían lugares en la naturaleza que ellos eran referencia a eh, esquinitas de cerros, cosas completamente bizarras y extravagantes que por ahí veían en la naturaleza, lo llamaban de huaca. Entonces él pone acá como cualquier cosa señalada por la naturaleza. Luego, Diego González Holguín dice en 1608 que huaca, con dos C, ídolos, figurillas de hombres y animales que traían consigo. Ustedes no sé si han visto hasta ahora, inclusive en los mercados del Cusco, venden dos, una mujer y un hombrecito de metal, que están con las manitos así. Se ven inclusive sus órganos genitales, que les dicen Pachamama y Pachapapa, que es realmente un secretismo lingüístico que bueno, es parte del proceso de sincretismo constante que tiene, pero no se llamaban así. Entonces, estos idolillos que inclusive se encuentran en los entierros o sacrificios como Capacocha, ¿no? Se han encontrado unos ídolos de metal en oro, plata, en cobre. Esos ídolos a él le llama, según González Holguín, eran las huacas. El jesuita Diego de Torres Rubio, en 1619, él llama huaca, con K y C, huaca. Ídolo, cosa extraordinaria, fuera de lo común. Otra vez estamos viendo que es algo que es algo que sorprende, o sea, un objeto que sorprende de alguna manera, ¿no? Exótico. Ludovico Bertonio dice en del diccionario Aymara, ¿no? Él saca en 1612, ídolo en forma de hombre o llama, y también los cerros que eran adorados. Entonces, bueno, en Aymara no es Aymara Huaca, ¿no? Pero les voy a explicar otro término que es en Aymara que hace referencia a Huaca, pero no es. Él lo incluyó dentro del diccionario de Aymara, pero no es Aymara. El suizo Johann Jacob von Tschudi, en 1853, pone lo siguiente, y es muy interesante lo que les voy a leer. Toda representación de la divinidad misma, todo objeto sagrado, donde vive la divinidad, templo o lugar habitado por espíritus, buenos o malos, tumbas, manifestación de belleza o fealdad extraordinaria, que sale del orden natural común, o fuentes que salen de las rocas, los puquios, ¿no? Piedritas de colores en arroyos o en el mar, peñascos raros o montañas altas. O sea, si nos estamos dando cuenta, son cosas realmente muy exóticas, vamos a decirlo en términos contemporáneos, ¿no? Ver algo naturalmente exótico. Podía ser una persona, podía serlo. Personas con deformidades, con ciertas deformidades, no todas, también eran consideradas huacas. Gente que tenía labio leporino eran consideradas hijas del rayo, por tanto, huaca. Eh, Algunos ciertos enanos también, o jorobados, también eran considerados huacas, no todos, pero sí ciertas personas. Luego, en cuestión a la fealdad extraordinaria, la belleza, sí, también. Cuando la persona era muy perfecta, al parecer también era considerada huaca o destinada para un sacrificio, como los niños, por ejemplo, ¿no? Después, Pierre Dubois dice,
no sé pronunciar estos nombres, de verdad, disculpen. Dice múltiples significados, pero con núcleo originario. Su relación con el lugar, lo sagrado, ¿no? Con cultos, ofrendas. Asignada la palabra huaca a una multitud de cosas naturales o artificiales, como un ídolo, las montañas, templos, sepulcro, objetos extraños, etc. Él de alguna manera corrobora lo que dice Tsudi, ¿no? Después, Van de Guche dice en los años 90, un objeto material o lugar que recibía atención ritual y la fuerza de, ¿no? que emanaba en ello o en el lugar. Es interesante también, ¿no? El Inca Garcilaso dice, ídolo o cosa sagrada, como peñas, piedras, grandes árboles, templos o esquinas de las casas a donde el demonio hablaba. Bueno, Garcilaso era ya cristiano, entonces a cualquier cosa que no era, que iba con su religión le decía demonio, ¿no? Como todos los españoles, ¿no? Decían demonio a las huacas, pero no eran demonios, ¿no? Pero bajo esta terminología de Inca Garcilaso, quien se inspira y habla sobre el tema es nuestro queridísimo lingüista Cerrón Palomino, ¿no? Y dice que, basado en la palabra huaca de los comentarios reales de los incas, hace la siguiente clasificación. Uno, divinidad gentílica, o sea, el ídolo, que puede ser inclusive un planeta, puede ser las estrellas. Dos, santuario natural, cosa sagrada, como ídolos, peñas, piedra, grandes árboles, ¿no? 3. Santuario arquitectónico, templos de toda índole, tumbas, rincones de las casas. 4. Ofrenda votiva, figuras de seres humanos, aves, llamas en oro y plata, madera, conchas, piedras, y yo incluyo niños y niñas. Después le explico por qué. Excelso, horripilante, todo aquello bello u horrible que se destaca, algo que huye de la realidad común, como les dije, algo exótico. Respecto a esto, el tema del santuario arquitectónico en el punto 3, templos de toda índole, tumbas, rincones de las casas, lo de los rincones de la casa lo han visto varios españoles cuando llegaron, que la gente se ponía en los rincones de la casa a hablar con algo, no sabían qué era, pero decían que en el rincón de las casas habían ciertos camas o ciertos camaquén que se guardaban en esas esquinas y ellos podían hablarle en las esquinitas. Entonces, inclusive cuando fallece Atahualpa, cuenta Pedro Pizarro que sus mujeres de Atahualpa, preocupadas por no saber dónde había ido el camaquén o el camac de Atahualpa, se pusieron a buscar como locas, dice, el espíritu de Atahualpa y lo buscaban en las esquinas de su palacio. Y dice que hablaban en las esquinitas del palacio para preguntar, Atahualpa, ¿estás ahí? Atahualpa, ¿estás ahí? Porque ellos pensaban que él se estaba escondiendo dentro de la esquina, entonces ellos querían de alguna manera buscar ya el lugar donde él se había vuelto huaca, ¿no? Porque la momia al final del Inca se volvía también un oráculo, ¿no? Era también tomada como una huaca de mayor grado, ¿no? Y después tenemos en el famoso manuscrito de Huarochirí la palabra huaca y huilca, ¿no? Ser u objeto sacralizado, deidad menor y su santuario. Entonces, pero la palabra Vilca, Wilca ya tiene algunas connotaciones diferentes, o como la palabra Vilca, ¿no? que también es aymara, pero que denota huaca también. ¿No? Y tenemos palabras que también denotan de alguna manera a la huaca, porque la huaca no siempre era llamada de huaca, a veces otras etnias u otros pueblos tenían otra manera de referirse, como por ejemplo Vilcarima, ¿no? O Rima también, ¿no? Como el río de Lima, ¿no? Que también era una huaca. Entonces, todos esos términos de alguna manera nos ayudan a entender qué es una huaca. Entonces, en líneas generales, la huaca es un portavoz, es algo que eh, tienes que preguntarle para que ella responda y al mismo tiempo te ofrezca lo que tú estás necesitando, ¿no? Eso era la huaca en aquellos tiempos. Pero, eh, primero, vamos a hablar, por ejemplo, de las formas, ¿no? Las formas de las huacas. En los Andes no siempre las cosas tenían forma de algo. Como les digo, acá están hablando que a veces la huaca, aquel objeto sagrado,
A veces no tenía forma, a veces era una piedra con una forma antropomorfa que salía de la naturaleza, o como una piedra linda, o de repente la esquina de un cerro que tenía forma de algo que ellos pensaban y decían, eso es una huaca, porque esa huaca tiene algo, ese objeto tiene una forma especial. Entonces, eso era considerado huaca. Entonces, respecto a la forma de las huacas, por ejemplo, Betanzos habla de Catequil, la famosa huaca Catequil, ¿no? Que le tenían mucho miedo a los españoles, ¿no? Y que era muy considerada por los incas. Inclusive, antes de ir a la guerra, Huayna Cápac le rindió muchos homenajes a Catequil, ¿no? Era una huaca que era poderosísima, ¿no? Y que fue destruida después por las extirpaciones de idolatrías. Pero dice Betanzos que Catequil, dice, la cual huaca estaba en un monte, un cerro muy alto. El ídolo era hecho de piedra, parecido a la forma de una persona. Parecido, pero no era una persona. ¿Mm? Entonces, ya tenemos ahí una forma. Fray Juan de San Pedro dice en su relación de la religión y ritos del Perú, ¿qué dice él? En Huamachuco, Catequil era uno de los huacas más reverenciados de toda la tierra, y era una piedra esculpida sobre una peña en la cima de un cerro. O sea, el cerro, dentro del cerro estaba la forma de humano, parecido a humano, y él era reverenciado. Entonces, pero no siempre, a veces la misma huaca tenía la misma forma. Había una especie de doble que tenía la huaca que también eran ubicadas en ciertos puntos del Tahuantinsuyo para poder tener una conexión con ella, ¿no? ¿Por qué? Cuando la huaca estaba lejos, vamos a suponer, Catequil estaba en Huamachuco. ¿Cómo hago para comunicarme con Catequil si estoy en Cusco y no necesito? Entonces le pido, ¿no?, a mi sacerdote a que me busque a Catequil en el Cusco. Y él lo buscaba entre las peñas y los cerros o en los objetos, y él conseguía encontrarlo a través de algo que él encontraba. Y por ejemplo en el Cusco, Catequil era un tronco, ¿no? Porque posiblemente el sacerdote, a la hora de estar buscando a Catequil, lo encontró en un tronco y fue venerado como Catequil. Entonces, no siempre ustedes van a encontrar en los relatos la misma forma de la deidad, ¿no? Después, hay una descripción muy interesante, ¿no? De, por ejemplo, Aporímac, ¿no? Que lo hace Pedro Pizarro, ¿no? Y les voy a leer para que ustedes tengan una idea. Se lo voy a leer tal cual él lo habla, ¿no? Entonces, aquí dice, pues aquí, como digo, este Aporímac era un buhío muy pintado, y dentro del hincado un palo muy gordo, más grueso que un hombre muy gordo. Y este palo tenía muchos pedazos desgarzados. Estaba muy lleno de sangre de lo que le ofrecían. Tenía un cinto de oro de anchor de una mano, ¿no? Que lo rodeaba completamente, ¿no? Y soldado a manera de encaje, o sea, en bajo relieve. Y en la delantera tenía dos tetas de oro grande, o sea, como lo que usan las mujeres antiguas, las collas, esos medallones redondos de plata, ¿no? Como de mujer, soldadas en el mismo cinto. Tenía este palo vestido con ropas de mujer muy delicadas y con muchos topos, ¿no? Y con muchos topos de oro, que son a manera de alfileres que estas mujeres de este reino usaban, ¿no? Grandes de más de un palmo de largor y la cabeza muy ancha y llana. Están hablando de los tupus, por si acaso. Y colgaban de estas cabezas de los tupus unos cascabelitos, chiquititos. Estos usaban ellas para prenderse las mantas que se ponían, dice. A los lados de este palo grueso, de este aporima, ¿no? Habían otros pequeños ¿no? En la misma línea que él estaba. O sea, el palo estaba acá y habían dos al costado, en las laterales como guardianes. Igual dice que estaban bañados de sangre y vestidos con mantas, ¿no? Como el principal, ¿no? Con sus topos pareciendo mujeres, ¿no? Dice que este palo mayor, que era el aporímac, ¿no? La aporímac, vamos a decir, no el aporímac, la aporímac, ¿no?
Le dice que hablaba con el demonio. Bueno, le dice demonio, pero es con la huaca, ¿no? Se llamaba Porima. Este era guarda una señora llamada Azarpay, hermana de estos incas. Esta se vino después a suicidar, ¿no? Desde un cerro muy alto que hay en la bajada del puente del río Apurímac, tapándose la cabeza y se aventó al río Apurímac, que estaba en la barranca, más de 200 estados de alto, dice, ¿no? Llamando a Apurímac el ídolo a quien ella servía. O sea, ¿qué estaba pasando? Cuando los españoles cogen al ídolo a Apurímac, su guardiana, que era esa señora Sarpay, se mata. Se coge una manta, porque en el Tahuantinsuyo la manera de matarse era volverse la yacoya, o sea, algo como esto, en la cara, se enrollaban para no ver y se lanzaban y se mataban. Entonces, pero el suicidio en aquella época era una cosa honrosa, porque ella se estaba yendo con su ídolo, porque el ídolo era ella también, era su sirvienta, digamos así, ¿no? Es como cuando ustedes ven, por ejemplo, el señor Zipán con todos sus funcionarios muertos, porque él se murió y todos tienen que morir. Igual, si la huaca se destruía, la mujer también se iba. Entonces, cuando la destruyeron a Apurímac, ella también se mató. Entonces, la manera de pensar era diferente, ¿no? Entonces, estamos ahí con la idea de una huaca que no tenía una forma establecida. ¿Qué pasa? La huaca no siempre tenía que tener forma de ser humano. La huaca no tenía que tener forma de sol, no tenía que tener forma de luna. No, la huaca simplemente era un objeto o algo o una piedra o un puquio o o algo muy exótico y especial que hablase, que diese una respuesta. Entonces, podía ser esto, podía ser esto. Si esto me habla, entonces ya es huaca. Pero para eso, para saber si era huaca o no era huaca, había todo un proceso. Y ese proceso fue instaurado por Tupac Yupanqui, al parecer, que era el proceso de catalogación y comprobación de huacas. Yo lo tengo acá que no me acuerdo dónde lo dejé. Ah, ya. Entonces, los procesos de una huaca para su ascensión al panteón estatal, yo les voy a contar cómo es bien interesante. Es como si fuese una preparatoria, como el guarachico de las huacas. Entonces, las huacas era lo siguiente. Primero, verificar si la huaca tiene dones. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que en Ica decía un jefe un jefe de un curaca regional, decía, una nueva huaca está hablando. Entonces el Inca decía, mándele al Cusco. Si se podía mandar, se mandaba. Si no, enviaban a un especialista. Ese especialista que iba allá o el Inca que recibía la huaca en el Cusco, la ponían a prueba. Entonces era coger al objeto, ¿no? Y hacerlo hablar. Si el objeto no hablaba, entonces el Inca decía que no era buena para incluir en el panteón. Si el objeto hablaba, el Inca le daba todo lo siguiente. Segundo paso. La huaca, habiendo pasado el test de hablar, pasaba su cadastración en los quipus sacerdotales. ¿Por qué? Porque las huacas tenían que tener su cadastro porque ellas recibían una serie de tributos y ofrendas de parte de la Mascaipacha, o sea, del Inca. Porque el Inca sí decía que si una huaca estaba hablando es porque él tenía que reverenciarla, porque los incas le tenían, o la gente andina en general antigua le tenía pavor a no rendirle a la huaca culto, porque la huaca podía irse contra uno mismo. Entonces, bien, primer paso, verificar si tiene dones, o sea, si habla. Dos, ¿no? Cadastrarla o registrarla en los quipus sacerdotales. 3. Separar su tributo anual, ¿no? Esto con el fin que a ninguna de ellas, sea grande o pequeña o insignificante, le falte sus cosas, o sea, su sacrificio. Y ese sacrificio
está dividido, yo lo dividí en esto, ¿no? Por ejemplo, en el tributo ofrecido anualmente, los incas tenían pedían a la población un tributo. Dentro de ese tributo, que era uno para el Estado, otro era para el sol. Ese del sol era el tributo a las huacas. O sea, uno trabajaba para el Estado y para las huacas. Entonces, ¿qué hacía la gente? Tejidos, comida y personas. Cuando anualmente el Inca pedía todo el tributo del Tahuantinsuyo, llegaban consigo todo el tributo en común, o sea, de él y de las huacas. Y esta parte él separaba anualmente para enviar a sus huacas registradas en los quipus. Entonces, ¿qué incluía ahí? Llamas, ropa, plumas, coca, ¿no? Y bueno, sabemos también que gran parte de las ofrendas dadas por los incas incluía también niños. Entonces, también es probable que incluyó niños dentro de ese tributo anual a las huacas. Después, este tributo también era ofrecido antes de una guerra o en la elevación de un inca al poder o a su salud. Ahí estamos hablando de la capacocha. Entonces, yo conecto lo siguiente. Si la capa cocha, según los datos de Cerro Palomino, Ucha, ¿no? Capac Ucha sería de alguna manera una especie de deuda que tendría el Inca hacia la divinidad. Entonces, posiblemente, no estoy afirmando nada, posiblemente esa deuda que tenía el Inca hacia la divinidad era este tributo anual que él mandaba a las huacas, ¿no? Y este tributo anual también se daba en ciertas fiestas, como por ejemplo la Situa, que yo les tengo aquí una, una, algo muy interesante que yo creo que les va a gustar bastante, ¿no? En el ritual de la Situa, según Cristóbal de Molina, dice que era la fiesta, bueno, de la salud, ¿no? Todo el mundo sabe que es la fiesta de la salud, de la prevención de enfermedades, de las pandemias, ¿no? A salud del Inca, de las huacas, de su gente, de todo lo que existiese. Porque la purificación no solamente era hacia las personas que vivían, ¿no? Ustedes saben que la cultura andina pensaba al unísono, o sea, todo vive. Entonces, si había que purificar personas, se purificaba también el mundo completo. Entonces, en esta fiesta de la purificación, ¿no? En el día que comenzaban a bajar las aguas nuevas y enfermas, porque decía que las primeras aguas que bajaban estaban enfermas, necesitaban que las huacas eh, reafirmen con su poder buenas venturas para el Tahuantinsuyo. Entonces, esta convocación, en esta época de la Sidua, el gobierno central, el Estado, convocaba a todas las huacas a llegar al Cusco, para que con su poder ellas ayudasen a purificar todo el Tahuantinsuyo. Entonces, inclusive tienen una oración, ¿no? Que es rescatada por Cristóbal de Molina, que decía: oh padres huacas y vilcas, antepasados, abuelos y abuelos nuestras, acerquen a Viracocha a nuestros hijos e hijas y a nuestros pequeños, a nuestra flor y a todos los que vivimos denle ser, para que sean tan dichosos con Viracocha como ustedes lo son. Esa era una oración que ellos hacían a la hora de hacer la situa. Y después de toda esta situa hacían el lavado y purificación de las huacas mayores, que era Viracocha, era el trueno, era el sol, la luna, y Guanacauri. Todas esas huacas eran purificadas, ¿no? Lavadas con el famoso sanku, ¿no? Esa mazamorra de maíz con sangre que hacían en época de purificación. Entonces, durante esta, durante esta llegada de las huacas al Cusco, al terminar el ciclo de la situa, ellos llegaban, el Inca les daba su tributo anual, les daba mercedes, ¿no? O sea, por ejemplo, les daba la recompensa, ¿no? Porque en el mundo andino todo era recíproco. Inclusive las propias huacas se tributaban entre huacas. La huaca también es recíproco con el ser humano, era con las plantas, con los animales, o sea, todo había una troca.
No era uno solo que recibía todo, todo era una troca. Entonces, cuando acababa esta situa, la recompensa hacia las huacas será la siguiente, a las que habían asistido, obviamente, ¿no? A sus encargados, ¿no? O sea, los huacacamayos, ¿no? Oro, plata, ropa, criados y mujeres. A los señores, a los señores que iban con ellos, o sea, sus encargados, andas, para que los llevasen cargados hasta sus provincias. Era un lujo que te dé un anda en esa época. Era como que el Inca te diese un carro o una limusina para que te vayas a tu casa. Porque el anda solamente se le daba a la gente con autorización del Inca. Y a las huacas le daba tierras, o sea, chacras, criados, llanas, llanaconas, comidas, ¿no? Y posiblemente también sus niños y niñas. Entonces, estas comidas que él le daban a la huaca era a través de la quema, ¿no? O sea, la huaca comía quemando. O sea, la huaca estaba acá la huaca, ponían toda la ofrenda y la quemaban. Esa era la manera de la cual, como ella comía. Y luego, verificando, repasando estos puntos del proceso de una huaca para su ascensión al panteón estatal, habíamos hablado que uno, verificar si habla; dos, registrarla en los quipus sacerdotales; tres, separar su tributo, ¿no? Su tributo anual, ¿no? Cuatro, darle su sacerdote, o sea, disculpen, a veces yo me olvido también los nombres de las no, disculpen, Huacavilac, Huacavilac. Ese era el nombre de la persona encargada de la huaca. Entonces a él a la huaca que había sido elegida, le daban esta persona para que se encargase de su cuidado, ¿no? Y luego, como les dije, el deber de la huaca era también hacer parte de las reuniones estatales. Entonces estamos hablando de objetos que de alguna manera no eran simplemente objetos que eran para rezarle, eran también, hacían parte de la función del Estado, ¿no? Sin huacas no había Estado. Luego, ¿cómo cuentan los españoles, ¿no? Que ellos, disculpen, antes que hablemos de esto, esperen un momento, les quiero hablar de los nombres de las personas que eran encargadas de las huacas y los tipos ¿no? de huacacamayos que existían dentro del imperio. El imperio no, del Tahuantinsuyo. Había, primero, todos los tipos de personas que hablaban con las huacas habían sido asignadas por el Estado, ¿no? O recomendados también, ¿no? Entonces, los tipos eran los siguientes. Primero, que la persona que leía, que veía, hablaba con las huacas, era el Huacapvillac. Huacapvillac, o sea, Willia es contar, relatar, informar. Entonces, Huacapvillac sería el que sabe, ¿no? El que sabe hablar con ella, el que habla con la huaca y la cuida, el quien se encarga de los sacrificios. Era la persona que decía, con tal cosa tiene que tributarse a la huaca. Esto es para la huaca, este sacrificio es para la huaca quiere esto, la huaca no quiere, la huaca está hablando, entonces él era el que hablaba. Y normalmente era una persona que tenía un lenguaje incomprensible, que solamente un traductor, que era su asistente, podía entenderla. Entonces, el tipo de Huacavillac era el siguiente. Primero, el calparico, calpa ustedes saben, ¿no? Los que ven, ¿no? Dicen, los que ven si va a haber éxito en el futuro, a través del soplado de los bofes de los animales, como aves, llamas y alpacas. O sea, sacaban los órganos al ave o a la llama o alpaca, lo soplaban y veían a través del bofe qué es lo que iba a pasar en el futuro y para ver si realmente iba a dar, si iba a ser un éxito este, la, lo que ellos estaban necesitando saber. El Huira Piricoc. El Huira Piricoc era aquel que quemaban, dice que quemaba en el fuego llamas y coca, y mientras se iban quemando veían a través de unos líquidos
a los cuales les hacían unas señales mediante, y mediante todo eso se podía ver. O sea, ¿cómo era? Ponían en el fuego a la llama y a la coca, mientras ella se iba cocinando en el fuego, ellos en unos en unos cántaros ponían agua con unos líquidos que ellos mismos fabricaban, y entre el humo y el líquido que estaba vertido, ellos podían ver lo que podía suceder, ¿no? Tenemos después el tercero, el achikok. El achikok eran los leedores de la suerte, como ahora le decimos lo que leen las cartas, ¿no? Ahora, ¿no? Antiguamente no, los leedores de la suerte. Pero ¿cómo leían la suerte ellos? Con estiércol de llama, ¿no? Y granos de maíz. Entonces tiraban pares y nones, ¿no? Para ver si quería o no quería. O sea, era como cuando tú ibas a un lugar, tú ibas y le preguntabas a la chico, ¿debo hacer tal cosa? Y él tiraba y decía, y si salía no, era no. ¿Puedo hacer esto? Sí. ¿Puedo hacer esto? No. Entonces, cuando él tiraba el estiércol de la llama con el maíz, salía la respuesta sí o no. Eso, simplemente. Eran para respuestas rápidas. Y después tenemos a los camascas, ¿no? Los camascas eran aquellos que habían recibido a Yapa, ¿no? Al trueno, ¿no? A través de un rayo. O sea, les sabía que un rayo o habían estado cerca y habían recibido el susto del rayo. Entonces, de alguna manera, el rayo les quería decir que ellos iban a encargarse de hacer magia. Y esa magia era a través de hierbas. Entonces eran los herbolarios, ¿no? Del rayo. Ellos eran los encargados de curar a la gente. Una especie de médico mágico. Entonces, y estos huacas, a veces este tipo de lectores de huacas también se revelaban a través de problemas. O sea, si ellos estaban en una peña o en algún lugar, un río, pasaban un accidente o estaban a punto de morir, se les revelaba el rayo, aparecía y estos eran automáticamente incorporados al grupo de los camascas. Después tenemos, ¿no?, a otros, al quinto, que era el Yacarcaes, que eran los que vivían en Huaro, en el Cusco. Y estos eran poderosos, ¿no? Y eran los preferidos del Inca. Dice que en la sesión encendían un perol lleno de carbón y fuego, y ellos tenían una lanza, tipo un tubo, de más o menos 1,50 m, la mitad de plata y la mitad de cobre. Y por ahí soplaban al fuego que estaba en la brasa. Y cuando soplaba salía la brasa toda alborotada y ellos a través de eso veían lo que iba a suceder. Entonces normalmente estos eran para traer el kamak o el kamaken de la persona a la cual querían investigar. Porque el Inca siempre andaba paranoico, pensando que cualquiera le podía hacer alguna hechicería. Entonces, ¿qué pasa? El, el Inca decía, necesito saber si alguien está en contra mía, si alguien está conspirando contra el sol, si alguien está conspirando para matarme. Entonces, el Yacarcaes decía, ok, vamos a verlo. Encendía el fuego y soplaba con la vara de cobre y plata. Y él podía, dice, a través de ese fuego y esa vara, podía traer el espíritu de la persona que se quería saber ¿no?, la verdad. Entonces era como un robo de alma, ¿no? Para saber qué estaba haciendo esa persona. Y ahí el Inca determinaba qué iba a hacer con aquella persona a la cual estaba consultando, ¿no? Pero también eran una especie de jueces de huacas, porque también ellos verificaban que Huaca estaba mintiendo o que Huaca se estaba pasando ¿no?, de la raya en ciertas cosas. Entonces eran una especie de fiscales de huacas, ¿no? Y al mismo tiempo también estos guardaban grandes secretos, porque el Inca también hacía sus cosas y él no quería que nadie supiera. Entonces ellos eran como sus consultores, ¿no?, de estos grandes señores, ¿no? Y la gente les tenía pánico cuando veían a estos yacarcáes, porque muchas veces el Inca lo llevaba a las guerras o lo llevaba en su séquito para tenerlo como una consulta inmediata, ¿no? Entonces la gente les tenía pánico cuando los veían. Después tenemos al Machiavelliac, ¿no? El que habla con las momias, ¿no? Ofrendadas, ¿no?
hay una historia inclusive de Pedro Pizarro que dice que una vez estaba en el Cusco y vino un indígena importante y le pidió al marqués, a Pizarro, que por favor intercediese con unos señores que no dejaban que casarse con su hija. O sea, el indígena quería saber si es que Pizarro podía interceder para pedir la mano de una chica a una casa importante. Pero Pizarro no tenía tiempo. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo, Pedro, anda con él. Ya, se fueron los dos a buscar a la chica, a la casa de la chica. Y cuando Pedro llega, ve al papá, momia, ¿no? Que estaba así, y al costado dos personas que estaban cuidándolo. Y él, Pedro le dice, ya, ¿y a quién le toca pedir permiso? A él, pues, al Malqui. Era la momia. Y Pedro Pizarro dice, yo no sabía que tenía que pedirle permiso a un muerto. Entonces como que se quedó medio así confundido porque no sabía si cómo hablar con la momia. O sea, para quien no está en esa cultura, hablar con un muerto es difícil. Entonces, ¿qué tenía al costado aquella momia? Tenía a sus Malkivillac. Y estos Malkivillac eran los que hablaban y consultaban con la momia. Hablaban, le decían, le preguntaban, y ellos decían, sí, no, puede ser, puede ser, tal vez. Y dicen que el indígena noble tuvo suerte porque dice que la momia dijo sí, puede casarse con nuestra hija y se llevó a la chica. Entonces, esa era una manera de consultar con la huaca momia, vamos a decir así, ¿no? Después tenemos a Livia Villa, que era con el rayo, los que hablaban con el rayo también, y el Puncha Villa, que era los que hablaban con la estatua del sol joven, ¿no? Y eso es uno de las formas de, digamos, encargados y habladores con huacas. ¿Y cómo hablaban estas huacas? ¿No? Según, ¿no?, los españoles, que se horrorizaban de todo, ¿no?, otras épocas también, dice Pedro Pizarro en 1536 que Manco Inca dice que cuando estaba con los problemas, con todos los españoles en el Cusco, ya se había rebelado, todo se estaba haciendo un desastre y se estaban sacando los ojos entre incas y españoles. Manco Inca arrestó a un conquistador llamado Francisco Martín, ¿no? Entonces dice que se lo llevó preso y lo llevó donde estaba la huaca de Aporímac, la que les conté, esa huaca mujer que estaba con dos acompañantes huacas también al costado, ¿se acuerdan? Y dice que lo cogió al español y le dijo que, mira, le dijo así, el, el Inca le preguntó algo a la huaca y la huaca respondió delante del español. El español se quedó despavorido, pero dice que el manco Inca le dijo, mira cómo me habla mi Dios y el tuyo no me habla nada. Entonces, el español Francisco Martín, que se salvó, ¿no? Él cuenta que él fue testigo de cómo la huaca hablaba, ¿no? Porque el Inca dice que le preguntó a Aporímac una serie de situaciones y Aporímac respondió. Y el español dice que sí respondió, que el demonio había respondido, ¿no? Según él, ¿no? Dentro de la carta Anua, en el pueblo de Chupamarcu, en Huancavelica, ¿no? Dice que un visitador captura a una piedra en forma de figura muy fea. Como les dije, las huacas no tienen forma. Llamada huaca apuamanilla. Acto seguido, convoca, dice, ustedes saben que los extirpadores iban y fiscalizaban la huaca y llamaban aquí a su encargado, ¿no?, para hacer el interrogatorio, ¿no? Y dice que llegó una mujer. Dice que la mujer ni bien entró al lugar donde estaba el extirpador de idolatrías y la huaca, dice que la huaca habló y le dijo, Hamui, Sumagnusta, ¿no? Bienvenida, hermosa princesa, le dijo en quechua. Y el clérigo dice que casi se desmaya de pánico, casi le da un infarto, ¿no? Porque para él el demonio había hablado. Y la mujer tranquila le dijo, tranquilo, le dijo, Señor, esta piedra es nuestro Dios. Entonces, esos son los testigos, digamos, y uno más, Arriaga, dice que para hablar con las huacas
entraban en un trance, dice, a través de libaciones de chicha y tenían asistentes llamados Yanapak, que eran los ayudantes, ¿no? Quienes eran los encargados de matar a la llama o al ave o a los cuyes, ¿no? ¿No? Y al mismo tiempo unos colaboradores llamados Aucachik, ¿no? Entonces, y otros también, Uichuris también, que como en el sur les llamaban, ¿no? Y quienes traducían también, ayudaban al Huacavillac, ¿no? Para decir lo que decía en voz rara, porque ¿qué pasa? ¿Cómo era la consulta? Les voy a hablar cómo era la consulta. Para hacer la consulta tenía que haber una huaca, tenía que tener su espacio, tenía que tener su sacerdote. Este sacerdote tenía que tener su traductor y tenía que tener un grupo de gente escuchando eso. Entonces normalmente era así, la huaca, el sacerdote que empezaba a entrar en un trance, dice que se encorvaban de esta manera y le daban la espalda a la huaca y empezaban a tener un trance, y empezaban a hablar en un idioma incomprensible, ¿no? Y que nadie les entendía, ni los españoles entendían qué idioma era. Entonces tenían a su traductor, esos traductores le decían a la persona lo que estaba diciendo, a otra persona lo que estaba diciendo, y esta persona le decía a los clientes, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que la huaca estaba respondiendo. Entonces, esa era la forma de hablar con la huaca. Y, eh, por ejemplo, tenemos otros ejemplos de aquí, ¿no? Según Ciesa, cómo era cuando se hablaba con Pachacama. Dicen, dentro de este templo donde vivía Pachacama estaban los sacerdotes. Al hacer sacrificios delante de la multitud del pueblo, miraban hacia las puertas del templo y las espaldas a Pachacamac. Miraban para abajo, ¿no? O sea, solo con los ojos, así. Y les daba la tembladera. O sea, me imagino que debe haber sido así. Y de ahí cuando comenzaban a entrar en trance y a preguntar en un idioma incomprensible. O sea, realmente era como si estuviese siendo poseídos por el Kamak de la Huaca. Por ejemplo, después había también, hablan de Catequil, ¿no? A mí me encanta hablar de Catequil porque hay muchas historias referentes a esta huaca que es muy importante. Y yo les voy a contar por qué, ¿no? Dice Betanzos que vio a Catequil con un viejo, muy viejo, que hablaba con él. O sea, posiblemente el hecho de el oficio de Huacavillac era heredado, parece, no puedo afirmarlo. Entonces, Zárate, el cronista Zárate, dice, los sacerdotes andan vestidos de blanco y cuando llegan cerca del ídolo, cogen unos paños blancos en las manos y se postran en el piso y hablan de una forma que nadie ni los indios lo entienden. Dice, eh, y dicen que nadie hacía nada en el pueblo o en la ciudad sin antes haberle consultado a las huacas, ¿no? Tenemos otro relato de Catequil, de Fray Juan de Dios de San Pedro, de Juan de San Pedro, disculpen, de Fray Juan de San Pedro. Dice, era la huaca que más hablaba de toda la región, esta huaca de Huamachuco. ¿Y cómo era consultada? El sacerdote entraba donde estaba Catequil, ¿no? Que era un lugar bien decorado, me imagino con mantos cumbi de plumas y todo lo que el Inca podía haberle dado, ¿no? Todo lo mejor, claro. Y los yanaconas de la Huaca ponían una gran manta, ¿no? ¿No? Bien trabajada y linda, bien decorada, como un velo delante de la Huaca y del sacerdote. O sea que esa manta cubría a la Huaca y el sacerdote. Y el sacerdote empezaba a preguntar detrás de la cortina, donde nadie lo veía, a la huaca y la gente escuchaba la conversación. Entonces nadie podía ver cómo se hablaba con Catequil, pero la gente escuchaba, porque estaba atrás de esa tela conversando la huaca con el sacerdote, ¿no? Y luego dice que, de acuerdo a lo que la huaca pedía, pues, matar cuyes, matar llamas,
¿no? Y normalmente bañaban con sangre, ¿no? Cuando hacían sacrificios a la propia huaca, ¿no? Y era una huaca muy importante porque dice que era una huaca que hacía hablar a otras huacas, ¿no? Dentro de esas anécdotas, ¿no? Que hay de las huacas, hay una bien interesante que les voy a leer, que también es de Pedro Pizarro, que está a ver, está aquí, les voy a leer. Aquí, ya, dice, a ver, página, disculpen aquí, la página 69. Ya, a ver, hay una consulta que le hacen a una huaca durante cuando Pizarro tiene miedo, ¿no? De morir. No, cuando Pizarro tiene miedo de morir no es así. Disculpen. Cuando Pizarro iba a ser asesinado, mucha gente le decía, Pizarro, te van a matar en Lima, en Cusco, en donde él estuviera. Le decían, te van a matar, te van a matar, te van a matar. Pizarro ya estaba hasta acá diciendo que lo iban a matar. Y entonces no se la creyó. Claro, hasta que lo mataron, ¿no? Pero dentro de eso, un corregidor le dijo, estaba una vez en el Cusco con sus mitayos y uno de ellos había sido un sacerdote de Huaca. Y el sacerdote de Huaca le dijo a este corregidor, señor, por si acaso la Huaca me ha dicho, el señor Francisco Pizarro va a morir. Y le dice, tú estás loco, ¿cómo vas a decir eso? ¿Quién va a matar? Nadie mata al marqués. Sí, ¿y cómo tú sabes eso? Porque la Huaca me lo ha dicho. Entonces, aún se consultaban a las huacas en aquella época, ¿no? Y el propio corregidor le mandó un mensaje, una carta diciéndole a Pizarro, te van a matar por si acaso, porque la huaca de Mimitayo se lo ha dicho. Entonces era medio que muy interesante el hecho de que les tenían pavor a esas cosas, pero cuando creían, o sea, creían cuando les convenía, ¿no? Luego de eso tenemos eh, para concluir, no concluir, todavía no me voy, pero para cerrar el tema con los españoles, vamos a conversar sobre la resurrección de las huacas. Ustedes saben que existe el taquioncoy, ya es más que decirlo, inclusive hay una danza que se refiere a ello, ¿no? Que es la danza de las tijeras. Entonces, eh, el taquioncoy, que es una especie de enfermedad, digamos, de la enfermedad de la religión andina, ¿no? Que quiere curarse, ¿no? Fue un movimiento antihispano y anticristiano. Ellos querían, ¿no? Principalmente la gente de la Sierra Centro-Meridional del Perú, querían que, la, que las huacas vuelvan al mundo de los vivos, porque habían sido muchas destruidas por los estirpadores de idolatrías. Entonces, ellos querían que principalmente resucitara Titicaca y Pachacama. Y este movimiento, al parecer, fue indirectamente, digamos, impulsado por Titu Cusi Yupanqui, porque Titu Cusi Yupanqui estaba harto de los españoles. Él decía lo siguiente, ¿no? Tengan en cuenta que estos españoles les dirán que adoren principalmente a sus paños pintados, o sea, los lienzos que uno ve en las iglesias, que los adoren como a Viracocha o a las huacas, porque hasta el sol y la luna que vemos por nuestros ojos lo podemos ver. Sin embargo, esa religión que han traído, de ella no podemos ver nada. ¿Qué estaba diciendo acá Tito Cusi Yupanqui? Él estaba diciendo que no le creía ni un pelo a la religión cristiana porque él no veía todo lo que ellos contaban. Porque la religión cristiana es más, digamos, abstracta, ¿no? Uno no ve a Dios, uno sabe cómo es el Dios cristiano. Pero la gente, los andinos sabían cómo eran los de ellos porque ellos lo veían. Entonces, de alguna manera, esa rebelión que hubo de la gente en contra de la religión cristiana trajo un movimiento, como les dije, llamado Takion Koi, y una de las frases que ellos decían
a la hora de desterrar una cruz de una huaca, porque ustedes saben, llegaron los españoles, veían una huaca, la cortaban, la tiraban y encima ponían una cruz. La gran mayoría de cruces que ustedes vean por la sierra, ya sea acá, allá en el Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Colombia o hasta en México, es porque ha habido antes un santuario. Entonces, cogían, destruían la huaca y plantaban. Entonces, ¿qué hubo? ¿Qué sucedió en el Taquioncoy? Ellos arrancaban la cruz y encima plantaban nuevamente una huaca. Y la frase que decían, dicen que era la siguiente: ¿ves cómo este palo no habla? O sea, por la cruz. Más bien le rendiremos adoración a nuestro verdadero creador, porque es una burla la religión de los cristianos, ¿no? Eso es lo que decían los indígenas a la hora de hacer el Taquioncoy. Entonces, el Taquioncoy era un movimiento, era el resurgimiento de las huacas. Y les voy a decir por qué. Cuando destruyen a Catequil, los españoles, lo hicieron casi polvo, lo destruyeron, o sea, no quedó nada de Catequil, solamente quedó el morro donde estaba y el área donde él había estado siendo venerado, en el cerro. Entonces, cuando ya empiezan a destruir todos los ídolos, muchos sacerdotes se quedaron, como decimos ahora, sin chamba, ¿no? Y mucha gente todavía creía en ellos, o sea, no fue de la noche a la mañana la evangelización, ¿no? Dice que una vez una mujer estaba caminando un, por una peña y encontró una piedra bellísima, toda curiosa porque les dije, ¿no? Las huacas o son cosas muy bellas o muy feas. Entonces encontró una piedra, dice, preciosa. Dice que curiosa la cogió y se la llevó al Wilca de Catequil, que era sacerdote. Dice que la observó y la llevó al santuario donde antiguamente había estado Catequil. A los días apareció otra, a los días aparecieron más, hasta que todo empezó a regenerarse. O sea, y decía que para él saber si la piedrecita que la mujer le había llevado era huaca, dice que le hizo todo el proceso que yo le dije, era de probar si ella habla. Entonces dice que el Vilca le preguntó y le dijo, para ver si hablaba, le contestó, sí, soy Tantahuayanay, hijo de Catequil. Y dice que cuando la llevó y al poco tiempo aparecieron más, dice que apareció otra que se llamaba Tantasoro, que la otra piedra que dijo que se llamaba Tantasoro, también hijo de Catequil. Y dice que empezaron a ver un montón de personas que le empezaron a llevar un montón de esas piedras muy parecidas que eran preciosas. Y el William dice que empezó a hablar con ella, con las piedras, y empezó, todas decían que eran hijas de Catequil. O sea, ¿qué había pasado? A Catequil lo habían pulverizado, pero esas piedras se estaban juntando nuevamente. Y eso posiblemente haya pasado en esta famosa eh, leyenda de Pariacaca del manuscrito de Guarochirí, donde decía un mito que es incomprensible para mucha gente, pero que con esto quizás podamos saber el por qué, que eh, Pariacaca nació de 5 huevos y su hijo lo vio nacer. Es una frase muy complicada de entender si uno no entiende esto. En tiempos de Pariacaca, Pariacaca nace en una época después del diluvio. ¿Qué quiere decir? Una época de desastres, donde el mundo se destruyó y se volvió a hacer. Entonces, ¿qué haya probablemente pasado? Que las huacas tutelares se destruyeron en el diluvio y se juntaron nuevamente a través de piedras o en forma de huevo o en forma de mil cosas y volvían a juntarse para formar nuevamente al padre, o sea, a la huaca, así como le sucedió a Catequil. Lo destruyeron los españoles y las piezas se volvieron a encontrar y se juntaron para hacerlo nuevamente. O sea, sus pedazos se vuelven hijos y estos hijos vuelven al padre. Entonces, es probable
que este mito de Pariacaca haya tenido una semejanza con este episodio que les conté de Catequil. Y finalmente tenemos el famoso mito del Incarri, que dicen que las piezas del Inca que están esparcidas se van a volver a juntar y están creciendo debajo de la tierra para volver a aparecer aquella persona o aquella huaca que va a restaurar el mundo del Tahuantinsuyo antiguo. Estamos ante una profecía constante de renovación. Estamos hablando posiblemente de un Pachacuti, de una renovación, un cambio de tiempo, a través de la amalgamación de piezas que han sido destruidas para formar una nueva. Con eso yo los dejo o pueden hacerme algunas preguntas porque el tema es muy complejo. He intentado hacerlo lo más práctico posible porque hay cosas que he dejado, he obviado porque son complicadas todavía de hacerlas en un video solo. Entonces, eh, espero que realmente hayan entendido. Si alguien tiene una pregunta, pueden escribirla acá, ¿no? Hacerla en este momento. Pero es muy interesante porque nosotros vemos mucho sincretismo en nuestro país, no solamente en el Perú, como les digo, en todos los Andes, inclusive en México. Muchas fiestas de las cuales tenemos, como por ejemplo el Corpus Christi, era el antiguo Inti Raymi, ¿no? Y todas ellos han sido huacas. Yo particularmente he tenido una experiencia, les digo, no les cuento a mucha gente, he tenido experiencia hablando con huaca. Eso me pasó en Cusco con un alto misayo que fue una persona de confianza que me lo recomendó, pero esa experiencia la tuve hace años, antes de venirme a Brasil, y fue en el 2012. Y cuando yo no estaba, yo no había aprofundado en este tema de las huacas, yo estaba igual, no sabía casi nada de las huacas. Y yo hice el proceso, ese proceso que eran los españoles. De atrás de una tela, en la oscuridad, había alguien que hablaba con la huaca. Cuando yo estuve leyendo estas crónicas, empecé a recordar el episodio que tuve en Cusco. Y realmente eso no ha muerto. Esto continúa vivo. No en todo el Perú, pero en algunos lugares todavía se practica. Y realmente les digo, fue la experiencia más increíble que tuve en mi vida. Yo no soy católico. eh, Desde que tuve esa experiencia, yo tuve mucha fidelidad a esa huaca. No les voy a contar cuál huaca es, pero realmente me impresionó el nivel elevado de espiritual que tenía el, el sacerdote junto con su huaca. Son cosas que realmente yo pensaba que eran inventos. Uno a veces es ignorante en muchas cosas, pero cuando uno lee dice, pucha, todavía tenemos mucho de qué aprender y muchas cosas de las cuales redescubrir para no perder nuestra identidad. Entonces, bueno, aquí me dice Rosana Rearty, ¿cómo estás, Rosana? Mi pregunta es cuándo se personaliza en algunos mitos a las huacas. Eso es posible cuando, por ejemplo, se habla de Cabillaca como huaca. Claro, porque antiguamente hay muchas huacas que han sido personas, entre comillas, ¿no? No siempre con dos pies y y dos brazos, pero sí, eh, las personas, las que habían sido personas, se convertían en huaca por consecuencia en piedra. En los leyendas del manuscrito Huarochirí, muchas de las doncellas que eran perseguidas por las divinidades, cuando terminaban de acabar de hacer algún proyecto o alguna propuesta que se trazaba, acababan y decían me voy a descansar y se terminaban convirtiendo en piedra. Y esa piedra terminaba siendo venerada y considerada como huaca.
Entonces hay muchos lugares que aún existen, ¿no? Piedras en la sierra que dicen, mira esa forma. Entonces, realmente muchas de ellas son huacas. Sí, o sea, sí, se han personalizado, sí, claro que sí, eso no hay duda, ¿no? Pero después me dicen aquí, Lufer me hace recordar a cómo Apolo hablaba con la pitonisa. Sí, puede ser. Después, Raúl Estrada, en las crónicas abundan las referencias a sesiones de lloros masivos que duraban días cuando un Zapa Inca moría. Claro, el lloro era como en el Tíbet existe el mantra, o en el Asia, ¿no? En los Andes, el lloro, el huacani, ¿no? Era también un proceso de mantra, ¿no? El lloro ayuda, inclusive ustedes ven en la propia dignidad, el Viracocha representado con lágrimas, es también parte de eso, ¿no? O sea, el lloro es una forma de transmitir la fe a través de las lágrimas hacia la huaca. Eso se ve hasta ahora. O sea, no es algo, no es novedad, ¿no? Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado. Esta semana que viene voy a tenerles varias cosas interesantes respecto al Inti Raimi y espero, bueno, que se estén cuidando mucho, usen máscara y hasta la próxima. Nos vemos.